Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos. Estamos aquí compartiendo la mesa de lectura Furia de Pájaros en honor al gran poeta argentino Juan Gelman. Juan Gelman fue publicado y homenajeado también en el 2013 en este gran festival de poesía en Paralelo Cero que se viene elaborando. Está en su 13ª edición consecutiva y lo hemos venido trabajando con el tiempo y con el afán necesario para que estos espacios y para que la poesía perdure y subsista ante toda adversidad. Para mí es un gusto estar en esta tarde, estar compartiendo esta mesa y, como diría el poeta Juan Gelman, entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío, que me obliga a trabajar de día, de noche, en la lluvia, en el sol. Así que esta noche, esta tarde, este día está dedicado a nuestro gran poeta argentino Juan Gelman, que tanto queremos y admiramos y que tanto nos ha servido para este camino. Así que para mí es un gusto también poder agradecer al Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, a Poesía en Paralelo Cero y al Ángel Editor por llevar a cabo este gran proyecto que es la luz guía ante toda adversidad de lo cotidiano. Sin más que decir, quiero empezar con esta gran tarde, noche de poesía, porque es un gusto compartir con grandes poetas, con grandes voces de Iberoamérica que han ido conformando la lírica tanto nacional e internacional. Así que para mí es un gusto presentar a la primera poeta de la tarde, que ella es Sandra Uribe Pérez. Nació en Bogotá en 1972, es poeta, narradora, ensayista y periodista. Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en entornos virtuales y de aprendizaje. Es magíster en estudios de cultura con mediación en literatura hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha publicado diversos libros de poesía desde el año de 1996, como por ejemplo Uno y Dios, 1996, Catálogo de Fantasmas en orden cronológico, 1997, Solo, sin tilde, 2003, y su edición bilingüe, Sola, sin tilde, Orthography of Solicitude, 2008, y Círculo de Silencio en 2012. Algunos de sus poemas han sido incluidos en antologías: Oscuro en el canto de lluvia, en 1997, Inventario Contraluz en 2001, por nombrar algunas que se han ido publicando a nivel nacional e internacional. Estuvo nominada al Premio Nacional de Periodismo en el 2013 en la categoría de investigación. Sus poemas han sido traducidos al inglés, italiano, francés y estonio. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, en Bogotá. Para mí es un gusto dar paso a esta poeta que tanto queremos y admiramos desde siempre. Bienvenida, Sandra. Gracias, querido Santiago. Gracias a todos los amigos de la Organización de Poesía en Paralelo Cero. Y pues es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Entonces quiero iniciar pues este recital con algunos poemas que fueron publicados en una antología que se titula Contemporary Colombian Poetry, con la traducción de Caroline Whitcomb y Alexa Jeffers, de Valparaíso, USA. Este primer poema se titula Hipótesis tardías. Si mi casa estuviera hecha con palabras,
no me calcinaría el silencio. La humedad y las grietas no serían más que metáforas del frío que se alimenta con mis huesos. Si mi morada fuera un poema, tendría una fuente en la mitad del patio y las monedas, oxidadas por la memoria de tantos deseos perdidos, no hablarían en los bolsillos del hambre. Si la argamasa de los muros estuviera hecha de aliento incontenible, si las vocales llenaran las horas con ese humo que no asfixia, sería difícil desprenderse del fuego, alejarse cuando el crepitar se hace canto y la luz sube por la garganta. No mediarían en la atmósfera los vocablos de la muerte, no podría, como ahora, olvidar la manera de respirar. Bueno, y continúo con otro poema de este mismo libro que se titula Cartografía. Trazo el poema y su desnudez me aterra. El fervor con que se aferra al papel es el mismo de la sangre en tránsito. Cada palabra es una iluminación que antecede a la niebla, un paso certero hacia el abismo. Y esa verdad de tinta que se enreda en los ojos, ese mapa de horas a punto de extinguirse, se convierte en la memoria inútil de tu tiempo. La sombra es ahora un pájaro del que no puedes huir. Toda la música de lo escrito arde en tus venas y te condena a tu propia destrucción. Y continúo con Las dos orillas, que tiene un epígrafe de la escritora colombiana Lucía Estrada que dice: tú estás en ambas orillas. Y el poema dice así: has entrado en el relámpago para beber de su luz y luego de saciarte te descubres en la otra orilla. Sientes cómo la niebla baja por tu garganta y comienza a apoderarse de tus palabras. Experimentas el esplendor en su máximo frenesí y te sabes poseedora de la sombra. Entiendes que todo lo oscuro se aposenta en tu lengua y las voces que fluyen se emparentan con el silencio. Bueno, y ahora continúo con un poema que fue incluido en la antología poética de cine La vida es bella, del Festival de Cine de Bogotá y de Escarabajo Editorial. Y se titula Nombre vacío. Está dedicado a Spike Jonze, está inspirado en la película Her. Ella se ofrece a sus oídos y explora en su memoria la dulzura con que pueden ser pronunciadas las palabras. Ella está en el aire intentando fracturar la soledad desde una orilla inexistente. Ella es una voz que inunda las horas, como un libro que se abre y extravía los pensamientos. Ella es un precipicio sin cuerpo que descifra los deseos y no es capaz de convertirlos en carne. Ella es lo que no es, un nombre que se diluye en la nada, mientras alguien imagina que es el amor. Eso sería por esta ronda. Muchas gracias a todos. A Javier Oquendo también. Un abrazo para todos. Gracias a ti, querida Sandra. Gracias por esa cadencia, por esa intensidad y por esa precisión en la poesía. Es decir, siento que esta poesía es tan necesaria porque está cercana y cotidiana a todo lo que conocemos, y eso es el fin último, creo que, del poema. Así que muchísimas gracias, Sandra, por eso. Gracias, Santiago. Gracias a ti. Ahora queremos continuar con el segundo invitado de la tarde. Él es Aldaver Salas Hernández, nace en Venezuela en 1987. Es autor de los libros Salvoconducto, que es premio Arciprés de Ita y publicado en Pretextos en 2015. Mínimos en 2016 y La ciencia de los desperdicios en Pretextos 2018. Así como los volúmenes de prosa en Clarice Lispector, El lugar de la poesía, en 2019, y Palabras sin dueño, variaciones sobre la traducción literaria, dirección de literatura UNAM, en 2019. Ha publicado traducciones de Margaret Duras y de Antonio Artaud, Charles Wright, Mario Andrade, entre otros poetas que han sido tan reconocidos y tan valorados. Adicional a esto, es un poeta que ya se ha vuelto dentro de la lírica un poeta necesario. Así que muchísimas gracias, Aldaver, por estar aquí. Gracias por darte este tiempo de compartir con nosotros. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Santiago, y bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Santiago. Creo que hubo aquí un problema con el micrófono, perdón. Y muchas gracias a los compañeros de esta mesa, que está maravillosa, y en general, pues, me siento muy agradecido por estar en este encuentro. Es, eh, pues, para mí un privilegio. Voy a leer un par de textos, que como son un tanto largos, ¿no? Serán solo dos. El primero pertenece al volumen Salvoconducto y se titula Curso Intensivo de Biopolítica. Filum Artrópoda, clase Insecta, orden Hymenoptera, suborden Apócrita, superfamilia Vespoidea, familia Pompilide, reino Animalia, como el nuestro. Además, 4 subfamilias cuyos nombres no vienen al caso. 5.000 especies más o menos diseminadas a lo largo de cada continente. La llamada avispa de las arañas no es especialmente grande ni suele atraer la mirada con sus colores. Tampoco hace ruido al volar. Su zumbido recuerda la respiración sibilante de un asmático. Se alimenta de néctar. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Cuando lleva en su interior un huevo, la hembra construye una madriguera, por lo común cavando un hoyo en la tierra, aunque también puede conformarse con una grieta en la corteza de algún árbol y hasta con el techo mal ensamblado de una casa. Busca entonces una araña de grandes dimensiones, bien proporcionada, y la pica, inyectándole una sustancia que contrae sus miembros, que la deja como un puño, un garabato. Luego la arrastra o la carga hasta el nido. Allí hurga en el abdomen de la araña, lo descose y pone en él su huevo. Sutura la herida con delicadeza y se va, sellando la entrada. La araña ni siquiera puede mover alguno de sus 8 ojos. Apenas capta el espacio que la separa de la salida, la distancia que se abre como una boca sin dientes. Es, quizás, la entrada de la carne a esa flema oscura que llaman alma. Al poco rato, el huevo eclosiona. De él sale a tientas una larva blanca, tubular, inquieta, que comienza a masticar el abdomen de su huésped. Las mandíbulas esquivan con precisión las áreas vitales, el sistema nervioso central, arrugado por el óxido, pieza de chatarra, y el corazón, que no ha parado de bombear espeso aceite de motor. Estos quedan para el final. Cuando ha terminado, la larva se envuelve en un capullo y descansa en el interior vacío de la araña, todavía cálido, hundida en esa memoria umbilical. Ahí termina de desarrollar las patas y alas estriadas que le permitirán abandonar el nido. Y del volumen La ciencia de las despedidas, un texto titulado Anábasis. Un autobús en medio de la carretera. Así termina esto. Un poco más atrás, abandonado, sin gasolina, hay un transporte militar recorrido por agujeros de balas. El día en que nos fuimos, guardamos toda la ropa que cupo en las mochilas y los bolsos. Tomamos algunas joyas y las empacamos también. El resto lo escondimos detrás de la nevera, pensando que llegaría el día en que las necesitaríamos. Dinero oculto en las medias, en la ropa interior. Mi hija pegó a la puerta de la cocina una carta pidiendo a quienes vinieran que no rompieran nada, por favor. Los retratos, las fotos familiares, todo se lo van a llevar las hormigas, me dijo cuando salimos del edificio. Todo lo van a desmigajar poco a poco para guardarlo en sus ciudades secretas. Mi hermano tenía un contacto, alguien que nos podía conseguir un puesto en alguno de los barcos
seguro, segurísimo, tan cierto como el peso de un durazno o el olor a mañana del pan sobre la mesa. Por un precio, claro. Pagamos. El autobús en el que viajábamos fue detenido 2 veces, una de ellas al abandonar la ciudad, pero no nos bajaron. Adentro nadie decía nada. El horizonte nos pasaba su navaja por la lengua. Íbamos pendientes del chillido del intestino, de los frenos, dejándonos digerir por el calor sobre el forro plástico de los asientos. A veces recostaba la cabeza contra el respaldar y trataba de imaginar cómo nos veríamos desde lejos, moviéndonos en la carretera vacía, suturando la distancia que nos separaba de la costa. No recuerdo quién me había dicho que el océano no se parece al agua, que casi era un enorme papel arrugado por alguna mano distraída. Pero esto lo pienso ahora. Cuando vimos la costa, endeble, allá solo pensé mar. Y decíamos, mar, que era como decir párpados inagotables, que era como decir hambre, que era como decir la saliva del tiempo, que era como decir el cabello interminable de los muertos, que era como decir terror. El mar era el animal asustado más grande que habíamos visto. Marchábamos hacia él cuando escuchamos los disparos. Más adelante estaba el camión, soldados disparando a no sé quién, pequeños, aún remotos. El conductor aceleró. Quería atravesar a toda velocidad el fuego cruzado. No podíamos parar, no sabíamos qué harían con nosotros. Sin darnos la orden de alta, sin mediar un gesto, nos llenaron de balas. El conductor se detuvo de inmediato. Rato después, cuando se acabaron las detonaciones, vinieron por nosotros. Se llevaron a todas las mujeres, mataron a todos los hombres. Se fueron con prisa, ni siquiera nos registraron. Nos dejaron aquí tirados, la sal de la tierra. Así termina un autobús en medio de la carretera, en plena noche, triste como un perro en celo. Muchas gracias. Querido, a la verdad que imágenes para tan profundas a uno lo sacuden y lo dejan estremecido. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por esto. Sí, yo estoy Gracias. mucho esta mesa de lectura con grandes poetas y con estas voces tan importantes en la literatura hispanoamericana. Muchísimas gracias, Álvaro. Y para continuar, quiero continuar con un poeta que viene y nos acompaña desde Granada, España. Él nace en 1956, es poeta, narrador y editor español. Académico con la letra Z de la Academia de Buenas Letras de Granada. De su obra ha publicado 21 títulos y sus poemas han sido traducidos al francés, hebreo, árabe, inglés, italiano, portugués, ruso, quichua, catalán, griego, croata y japonés. Su libro de poesía para desafinados, edición de Puerto Rico, en 2017, es director y organizador de múltiples actos culturales, asesor cultural de la UNESCO de Andalucía en España, presidente de la filial de España del Consejo Académico de Todas las Sangres Lima, Perú. Preside la Asociación Cultural de Granada 13 Artes, con decoración con la Orden de José María Arguedas en el grado de maestro por el Consejo Nacional e Internacional de Todas las Sangres en Cusco, Perú. Premio Internacional de la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico por sus importantes aportaciones al mundo literario a través de su obra poética. Así que para mí es un gusto enorme tener a un poeta y además a un gestor, a un trabajador permanente de la palabra. Gracias, Pedro, por aceptar este espacio y gracias por acompañarnos en esta presentación. Quisiera que nos cuentes un poco o que mejor pasemos al plato fuerte que es tu lectura. Así que bienvenido, querido Pedro. Gracias, Santiago. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, por tus palabras y la verdad que pienso
que la gestión de la cultura es algo necesario. Estos días acabamos de terminar un festival ahora mismo en Granada, que es Festival de Otoño de Poesía con la Maison de France, y ayer se hablaba sobre la poesía en acción, si bastaba la palabra o no bastaba la palabra, ¿no? Y fue muy interesante y ese es un debate necesario. Y creo que efectivamente la palabra a veces no basta, sino que es necesaria realizar esas acciones como las que estáis haciendo vosotros ahora, y que es la difusión de la poesía, porque si no, no seríamos realmente nada, ¿no? Nuestros libros, bien, pero llegarían a lo mejor a corta distancia. Vosotros hacéis posible que se difunda por todo el mundo, lo cual, por mi parte, os agradezco enormemente, tanto al Ángel Editor como a Poesía en Paralelo Cero, como a ti también por estar aquí. Y decía Gabriel Celaya, por terminar, que la poesía no puede ser, sin pecado, un adorno. Así que en esa estamos, que hay que poner cada uno su granito de arena en que la palabra nos una cada día más. Y voy a comenzar con unos poemas inéditos, 4 poemas inéditos. Un niño llora una vida antes de su vida. Se sienta junto a un libro. Declina los verbos del tiempo, un nudo de palabras en la memoria. Carabatea en su cuaderno la historia de un nombre, todos los nombres sin nombre, el olvido, imágenes en mi memoria. Reina del no, río de agua buscando el fondo de las cosas eternas, torre sin palabras, abandonadas a su nacimiento, señal de cansancio. Reina del sí, hundida la forma del abandono, altura del álamo, la esperanza, casa de la sabiduría. De mis manos conozco la forma de la petición, la palma abierta a recibir el pan del día, la boca entre los dedos, la espera de un tiempo para pesar el trigo, los nombres donde habitan los otros y las arrugas del agua. De tus manos desconozco el misterio de su forma cambiante, los signos ocultos en sus líneas, la forma del dolor y el monte donde habita el trabajo de la vida. En la celda solitaria se enhebra la ciencia sin libros. En el encuentro, un palacio donde construir la oración de la entrega. Y por último, la libreta roja sobre la mesa guarda las palabras. Un aliento de líneas sin descanso, arrasando la voz del silencio y las cuerdas. Cerrado abanico son los mensajes de la vida naciendo en otra sangre. Apago la luz, late el mundo. Muchas gracias. Querido Pedro, gracias por siempre estar en pie de lucha de la palabra y gracias por esos poemas tan generosos, porque son poemas inéditos, ¿no? El primer poema es un poema inédito y eso es un regalo siempre. Es decir, conocer algo que se ha ido gestando de un poeta en un momento determinado y transitorio, y que ser uno de los primeros escuchas siempre es un regalo. Así que muchísimas gracias, Pedro, por eso. Gracias, Santiago. Vamos a pasar con nuestro cuarto invitado del día de hoy, que es el poeta Pedro López Adorno. Nace en Puerto Rico en 1954. Vive en Nueva York desde 1965. Es poeta, crítico, antólogo y novelista. Se desempeñó como catedrático de literatura de 1980 hasta el 2012. Entre sus obras más representativas se encuentra País llamado Cuerpo, 1991, Los Oficios, en 1991,
Concierto para desobedientes en 1996, Viajes del cautivo 1998, Rapto continuo, Tarot poesía 1999, Arte de cenizas, poesía escogida 1991-1999, que la publicaron en el 2004. Ópera ardiente en 2009, Terapia perpetua en 2018, Arca de la desmesura 2019 y Versión del que surgía en 2020. Su segunda novela, Más allá de un bolero, fue publicada por Sukiada Editores en la primavera del año en curso. Qué gusto tener a un poeta de este talante que es también un obrero de la palabra. Así que, bienvenido Pedro, este es tu espacio. Gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago, por tus palabras, y quiero agradecer en primer lugar a Javier y todo su equipo, su magnífico equipo, por recibir mi poesía en Paralelo Cero y poder estar junto hoy, por supuesto, estar junto a poetas como Sandra Adalbert, a quien conocí acá en Nueva York precisamente, y por supuesto a Pedro. Así que empecemos con un texto de Viajes del cautivo. Eso fue un texto que se publicó en México, precisamente, en la editorial Graffiti que dirigía José Homero. Viajes del cautivo. Huracán. Van subiendo las aguas que quisieron ser ayer y en el tronco tiniebla. Alarido los huesos. Solo puede llamársele aire al aire. Nadie sabe si las aguas subirán hasta la transparencia, ni si la más callada noche ahuyente al fin los peces. Todo lo inesperado sube a vértigo. Hasta las aguas entienden que es diáfano el abismo. Se arrojan como los cuerpos sobre los lechos y helechos del hechizo a descifrar la furia. Aguacero lo perdido. Van subiendo las aguas y con ellas los brazos y abrazos de lo que iba a ser. Van subiendo el tiempo, las hojas, los pájaros que añoraban el fulgor. La espuma es lo que vuelve. Permanece y destruye las huellas que en la orilla parecían destinadas a otros vínculos. Olor de eternidad. Obstinado el ser en las corrientes. Del libro Ópera Ardiente, publicado en el 2009. Ópera Ardiente es un libro exclusivamente de poemas eróticos de diferentes registros y tonos. Este es uno de los registros. Anzuelo. Perdición condicionada por la imantación, el movimiento de las aguas a su antojo, aromada tiniebla y justo cuando se piensa el fin, aparecen cuello, espalda, pasos, tiernos ejes, ojos que ni soñados, paladar hacia el sinfín. Alabadas sean las danzas de esta particular eternidad. Devorado y vorágine el hallazgo ante lo efímero, devoción al roce como las olas a la orilla. Únanse caldos, rugidos, comience por el sagrado ano la devoración, en la vulva sutil lo más feliz, con la cabeza ardiendo el bello incendio. El de los solidarios enemigos en clara contienda contra el mar, nadando el uno sobre el otro. De Arca de la desmesura, publicado en el 2019, precisamente por Valparaíso, en Granada. El silencio de las nubes. Aquí está en su arca atardecer. Lenguas y pulsos saltan al óleo naif
de una ciudad de pirotecnias de repente nublada, con su 4 de julio armado hasta los dientes. Voluntariosa indigestión de sílabas inunda el paisaje de lo escrito. Parece mentira que desde enero la tinta sonámbula sequía no logre deshabitar la jaula donde engorda el vacío. Observa cómo la ciudad va decorada. Metralletas, francotiradores y sabuesos contaminando el porvenir. Aquí está en su arca atardecer. Solo fomenta desafío el silencio de las nubes. Y termino esta ronda con el poema que le da título a mi libro más reciente, Versión del que surgía, publicado en México en Editorial La Otra. De versión del que surgía, versión del que surgía. Noviembre entre las hojas. ¿Acaso tiembla o purifica sus chakras? Mi indecisión me saca de quicio. Quiero, pero no. No se trata de un noviembre lánguido con pavos sacrificados a granel. Hay otro candado, otro pronóstico para la trepanación. No se alarmen. No es casual este anzuelo en el poema. La vida misma abre mares de mentira y simulo pez ingenuo frente a demarcación inaccesible. Ola expiatoria se revuelca en el centro del pecho. Más allá seres queridos, guayabas en el patio, flora de fósiles el cielo, promesa de un más que en el acá se autofulmina. Ejercicio de traslación impune, algo tendrá que impugnar cruz o cueva, atrincherada y ansia. Noviembre cesa, hojas y chakras besan hierba, combustión, ruina. La versión del que surgía. Gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Pedro. La verdad que es un gusto poderte tener en estos espacios y conocernos. Esto es lo lindo de la virtualidad. Esto es lo lindo de estas nuevas plataformas, de estas nuevas formas de comunicación. Pero también queda el otro lado, ¿no? De escuchar un auditorio lleno con el eco y toda la poesía, que con esa voz tan impostada que tienes, yo creo que todo el auditorio se llenaría. Y con esos versos tan fuertes y rotundos, estoy seguro que sería así. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Y quiero pasar a presentar a nuestro último poeta del día de hoy. Él es un poeta argentino que nace en 1945, es Amadeo Gravino. Hasta la fecha ha publicado más de 60 títulos de poesía, figura en numerosas antologías de especialidad publicadas en Argentina y en otros países. Compiló 10 libros de poesía de autores para difundir entre sus colegas de 24 mujeres poetas de hoy, en 2 tomos. Ganó distintos premios, se lo tradujo a varios idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego, mandarín, entre otros. También ha sido jurado de concursos importantes de premio, integra el grupo coordinador de Café Literario, Antonio Aliberti, uno de los más antiguos y más prestigiosos de su país. Para mí es un gusto enorme tener a Amadeo aquí. Es un poeta que admiramos muchísimo por su trayectoria y especialmente por ese decir tan preciso y tan uniforme que tiene su palabra. Qué gusto tenerte aquí, Amadeo. Gracias por estar en este espacio y compartir con nosotros en esta tarde. Muchas gracias por tus palabras, querido Santiago. Yo aprecio mucho a la gente del Ángel y estoy me siento muy solidario a toda la obra que están llevando adelante.
Además, como soy un tipo más grande, me siento muy complacido de poder ayudar a esta gente en muy pequeña posibilidad de ayudar a esta gente más joven a que crezca y siga adelante con este proyecto tan bueno que tienen en desarrollo. No sé cuánto tiempo tengo que leer, que eso no escuché, perdón. Tenemos 7 minutos en una primera ronda y después tendremos 3 minutos en una segunda Bueno, ronda. voy a leer breves poemas en esta primera ronda que si me paso del tiempo avísenme porque ahí suspendo, por favor, porque no tengo reloj para controlar. Estos poemas forman parte de un libro mío que se llama Soledad es, que ganó un premio importante de mi país, uno de los 2 o 3 premios más importantes. A mí no me gusta anotar nunca los premios que tengo, porque es un tema que lo tengo en segundo plano, pero en este caso es un premio de la municipalidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo, y tiene su importancia, por eso lo destaco para que la gente de la ciudad lo recuerde. 1. Miro el mundo, no pregunto, miro. La soledad es manifestación de Dios, la más piadosa. Salí a la calle, caminé, recé en mi corazón. Dios escuchó en silencio, miró con innumerables ojos. 2. El río, espejo sucio donde el cielo se mira. El puente, espada clavada entre río y cielo. Un día el río reflejará con precisión el cielo y no habrá puentes. 3. Canta un pájaro. Dios acaricia con mano musical y emplumada el campo bajo el sol. Dios acaricia a Dios. 4. Apóstoles en su tierra de sangre. En Misiones, el verbo es la naturaleza fuerte y árida. Los montes son manos de esta tierra pobre que se elevan al cielo. Apóstoles, nuestro Señor pintó la tierra con su sangre purísima y nos emborracha. 7. Iguazú, cataratas del verbo hacen polen el agua. Y hoy el cielo lloró. Cruzamos un río pequeño pintado por un niño en una lancha frágil pintada por el mismo niño. Lo cruzamos personas que ese niño pintó. 6. Fox de Iguazú, en el traje de seda que compró la mujer que me acompaña y el recuerdo de 5 pares de medias que he comprado yo. Fox de Iguazú, mi visión de camellos pasando por ojos de agujas. 7. Dormimos en un hotel melancólico, desayunamos, nos lavamos los dientes, ojos de caminos que llevan al cielo, volvemos ciegos a llenarnos. 8. Otras personas, otros idiomas en Puerto Stroessner, pero seguimos solos ante Dios. Tenemos los pies cansados, los zapatos sucios, los bolsillos llenos,
solos ante Dios. 9. Curiosidad, baratija, infantil, compramos nosotros, sin pena alguna, y yo no sé por qué en este infierno desfilamos entre moneda falsa del maestro Adamo, relojes y encendedores electrónicos, lapiceras de laca y camisas de seda, grabadores y perfumes franceses, computadoras e impermeables, botellas de whisky y cajas de cigarrillos, solos ante Dios. También los comerciantes y la otra gente de este lugar siguen solos ante Dios. 10 y último de la serie. Asunción, grillos de hierro y hormigón, las ciudades cantan, música porque sí, música vana, solos. Bueno, muchas gracias. Esta es la primera parte que me interesaba leerles. Es un honor para mí acompañarlos y poder participar en este maravilloso encuentro. Muchísimas gracias. Amadeo, para nosotros es el honor tenerte en este espacio, escucharte y poder compartir contigo que con esos poemas tan breves, pero a la vez conforman este poema de largo aliento, nos hacen sentir como una atmósfera que quisiéramos seguir escuchando. Y un poco por honor al tiempo vamos como a ir viendo algunas otras alternativas para tener más espacios. Así que siempre nos sigamos viendo dentro de estas lecturas y siempre acompañándonos por la palabra. Gracias, querido Amadeo. Muy generoso de tu parte, querido. Ahora, bueno, quisiera recordarles que la lectura tiene el nombre de la antología de nuestro admirado, adorado poeta Juan Gelman, que fue homenajeado con el premio Dos Hemisferios en el 2013, cuando logró visitar la ciudad de Quito y presentamos la antología titulada Furia de Pájaros. La antología fue realizada por Javier Oquendo y, a decir de la antología por parte del autor de Juan Gelman, fue una de las selecciones más queridas por él. Así que la antología está también disponible en la página del Ángel Editor, la pueden ir, conocer y visitar. Así que para mí es un gusto estar en este espacio, ser parte también del Festival de Poesía en Paralelo Cero en su 13ª edición, que infatigablemente ha seguido buscando generar diferentes aspectos, diferentes espacios, diferentes momentos donde reconocernos, porque todos habitamos esta gran lengua que es el idioma y esta gran palabra que es la poesía. Así que muchas gracias al Ángel Editor, gracias al Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación por hacer posibles estos espacios. Yo quiero dar paso a la segunda ronda de poesía. Vamos a leer de 2 poemas breves. Yo estimaría unos 3 minutos aproximadamente, 2 o 3 poemas breves para ir cerrando el espacio en el mismo orden en que empezamos la primera lectura. Así que, bienvenida Sandra. Muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Qué gusto pues estar aquí también compartiendo mesa contigo, con Pedro López, con Adalbert Salas, con Pedro Enríquez y con Amadeo. Muchas gracias por este compartir, estos momentos tan bellos. Quiero continuar entonces con un poema que se titula Agua Herida, que está dedicado a Emilio Vitucay, líder indígena de Bagadó, Chocó, que fue asesinado el 28 de julio de 2019. Este poema es inédito hasta ahora, pero va a ser publicado en una antología de Escarabajo Editorial y Abisinia Editorial en torno a los líderes asesinados en nuestro país. Y dice así: Voy hasta las entrañas de tu muerte, Emilio Vitucay,
Navego por los ríos infectados con mercurio que defendiste hasta el cansancio de los huesos y la sangre. Cruzo los baldíos de Bagadó entre las casas derruidas por culpa del abandono y el miedo, y escucho el goteo interminable de la noche líquida entre los techos fabricados con retazos de zinc de este mínimo pueblito que también se oxida, recostado con sigilo sobre el río Andágueda. Hasta aquí tuve que venir a preguntar por ti, Emilio Vitucay. Hasta aquí tuve que venir a deshojarme, a caminar con la mirada desnuda entre el terreno fangoso que antes era el paraíso que resguardabas. Desde esta canoa del dolor, desde el nudo imposible en la garganta, observo la niebla sobre el agua herida, y es tu mismo rostro extraviado el que se oculta entre las ondas y el movimiento de los remos. Sé que te expulsaron de tus tierras, igual que a los demás del pueblo en Veracatío. Sé que muchos huyeron por el horror de las persecuciones y que cargan todavía con el peso de las amenazas, si es que aún no fueron masacrados o desmembrados, si es que aún no han desaparecido entre los matorrales. Me niego a nombrar tantas atrocidades. Cuánta fragilidad en la mirada de los niños, en el hacinamiento de las familias, en las piernas entumecidas, en la leña esparcida entre los escombros. Cuántos interrogantes sin respuesta que transitan descalzos sobre el silencio, llevando a cuestas algunos bultos y canastos de mimbre. Sé que el brillo turbio del oro tiene la culpa y que su reflejo anida en el metal de los fusiles, en la ambición de quienes fabrican tumbas y lamentos. Ahora que al aire le falta tu respiración, quien en Conondo, en Aguasal, en el resguardo de Tahamí, peleará en tu lugar para evitar la desaparición forzada del agua. Bueno, y para cerrar esta ronda, pues voy a leer dos poemas breves. Este se titula Espera. Al poema se le agota el tiempo para escribirse. El poeta se está durmiendo sobre la página. Que el poema venga y se acomode para que el poeta descanse. Que el poema no tiene toda la vida para ser escrito. Que el poeta no tiene toda la muerte para esperar. Y cierro con este que se titula Derecho de petición. Vivir es una estafa. Nos depositan en el interior del vientre y suponen que para llegar sanos y salvos a la muerte, pagaremos el precio del dolor de caminar, de aprender a hablar y a orinar, e incluso que caeremos en la ridiculez del amor. Vivir es una estafa. Que me devuelvan la muerte. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Pues para esta última ronda leeré un poema de La ciencia de las despedidas, titulado Historia natural del escombro, Lázaro. Primero fue el aliento cayendo furioso sobre las aguas. Unas pocas palabras, oídas a medias, piedras estridentes lanzadas contra la ventana del sueño. Desde niño le costaba despertar. Contra todos los fueros de la muerte, manos extrañas toman por los hombros a Lázaro y lo arrastran al mediodía abrupto como un acantilado. Abren su boca y a la fuerza empujan en ella la respiración amarga. Golpean su pecho hasta que el corazón arranca. Los desagües del cuerpo se llenan otra vez con el torrente olvidadizo y sanguinolento. Sale del sepulcro tropezando, encandilado. La mortaja se le ha caído y los testigos del milagro pueden ver su carne oscurecida por la podredumbre, estriada de gusanos. El mapa de otro mundo. El hedor es insoportable. Todos se cubren la nariz, algunos vomitan. Lázaro parpadea bajo el brillo contumaz, le arde la mirada reseca, no puede enfocarla. Nadie entiende para qué ha sido traído de vuelta, pero los periódicos están encantados con la historia. Ya hay planes para un documental y un reality show. Lázaro con 6 jóvenes en una casa, aprendiendo a surfear o cocinando frente a una audiencia. Su foto está por todo Twitter, #levántate y anda. Los astrólogos no se ponen de acuerdo para elaborar la carta astral de alguien que ha nacido 2 veces. Él sigue parpadeando, gesticula,
balbucea, las sílabas se le caen, juguetes torpes, gemidos, gruñidos, cómo encender de nuevo la máquina suave de la voz. Al poco rato los testigos se dispersan. Lázaro se queda solo, aún sin atinar a cubrir su desnudez, empezando a entender que Dios es un músculo ciego. Finalmente miró al soslayo, se fue y no hubo nada. Muchas gracias. Para esta segunda ronda, y teniendo en cuenta, como has comentado, de que es dedicado a Juan Gelman, pues he buscado un poema con cierto tono bonaerense de argentino, y tiene su inspiración en que durante la pandemia un pintor de Buenos Aires, Miguel Carini, se quedó sin papel para dibujar, y a falta de ese papel que no podía comprar, pues empezó a abrir las cajas de galletas, las cajas de dulce de leche, y ahí hizo sus dibujos, que después hay una exposición fantástica que se ha inspirado en toda esta obra de la desesperación, de cuando no tenía ese papel. A Miguel Carini. La forma de la forma sin forma. La caja de galletas, impoluta y salvaje. Dulce de leche en las aristas del cartón alegre. Té de las 5. Un camino de azúcar y arena hasta el último bocado en la estrategia de los felinos placeres sin hora. La última ciencia de los números en las básculas del sábado desnudo y huido del espejo. El domingo, fiesta de guardar, ilumina el vacío en una estrategia con sentido de basura, sin otra pena que las estrías de chocolate localizadas con nombre de vientre crecido. Ahora, la caja sin galletas, sin forma de tesoro interno masticable, solo cartón en abandono, abierta la cueva luminosa del blanco, desgarrada frontera del tiempo, cuando sucede el milagro de la escucha. Decía, la forma de la forma sin forma. Nace el pájaro sin jaula, la síntesis de alas libres sin esencia, de número áureo, un arco iris donde el olvido puso establecer su dominio, las letras sin sonido, misterio de la caja rota, encendida, un mundo inacabable, orfebre, mago, genio de los otros mundos del sueño. Y para terminar, un poema de mi libro En el hueco de su mano, Objetos perdidos. Objetos perdidos. Traiga su boleta, elija el olvido o la alegría. No deje de visitarnos si en esta hora siente como un estilete la espera. Nunca cerramos. Decídase. La vida es lo que sucede. Traiga su cuerpo aunque el alma le duela. Tenemos de regalo un poema de Benedetti. Y en el adiós sentirá una laguna de miradas nuevas. Esto es un contestador automático. Pero no dude. En esta oficina encontrará lo que un día perdió. Tal vez la voz de su memoria, la certeza de lo inesperado, la clave de su existencia. Gracias. El primero es de Arca de la Desmesura, y ahí se menciona un ave cuyo nombre es pitigre, y ese es el ave emblemática del heroísmo puertorriqueño ante un, lo podríamos llamar, un enemigo mayor y mucho más poderoso.
Cárceles que inventan. Los dictadores de la sociedad vigilan las coartadas del pitigre en el aire. Archivan datos, fotos, combates, cópulas de su sagrado azar. Sospechan que su trino es el altar de tu lengua en reposo, la secreta implosión cada vez que vuela sobre las cárceles que inventan. Y termino con dos inéditos. Tormentas de arena desde el sueño. Como un dromedario me protejo los ojos. La sequía de no verte es galaxia en explosión. La distancia favorable al embeleso aumenta el lente de cómo urge definirte, y aunque suene a hipérbole, los miles de años luz que dentro de tu cuerpo son medida, cambia de orientación, vedados brillos. Síndrome de agujas tus ojos punzan al ícaro que busca al ojo en mis párpados. Ciego voy hacia ti, dromedario entre el espacio-tiempo de tu espalda y la curvatura de la luz. Sirvan de consuelo las tormentas de arena desde el sueño. Y termino con otro inédito. Clausura. Insistes saber dónde se esconde la santidad del pájaro que ansía hundir su cabeza en una fuente, como si el bautizo fuera aureola de otro acontecer lejos de todo. El tiempo vuelve a ser síntoma de oleajes, ahora que las lilas aroman el jardín. Esperas lluvia a partir del abrazo de unos amantes que se inmolan. Ruegas que sea corto el camino y astuta la inmanencia. Llegar al laberinto de candados donde vive en clausura el ogro que cuida una jaula y en la jaula el pájaro. En su alma el zumbido del poema que vendrá. Gracias. Bueno, para mí es un gran gusto y quiero dejar mi agradecimiento a Javier Oquendo Troncoso, a Santiago y a toda la gente que los acompaña en la organización de este hermoso encuentro, y también a los compañeros que han leído en esta mesa tan llena de buena poesía y amistad. Pero voy a leer dos poemas breves. Son de un libro mío que se llama Meditaciones de Cuarentena, que fue publicado a principios del año 2021, acá en Buenos Aires. El primero se llama Sobre la tristeza. La tristeza duele en el pecho, te ahoga y se esconde en los ojos, en las cejas, en la barba, en los oídos, en el pelo. Pesa en la espalda la tristeza, pesa y pesa, se vuelve bandera a media asta, tormenta, tango triste, desventura, sombra de cipreses, rayo, cuento estúpido, clarín mudo, es un dragón violento, un puma, un cóndor, y se arrastra por el mundo la tristeza. Se lastima en las piedras, con la nieve, el viento la emborracha, sube a los volcanes, a las nubes, a los planetas, acaricia las estrellas, se clava en las galaxias, pero sigue doliendo y doliendo en el pecho la tristeza. Y el último es un poema de amor, está dedicado a una poeta argentina que yo valoro mucho, que se llama Mariel Monentes. El poema se llama Mariel. Es un poema sencillo y de admiración y de homenaje
de celebración de esta muchacha. A veces cantan pájaros salvajes, los pájaros de Mario, que musicalizó Piazzolla. Oh, luminosa. Entonces, hermosa amiga mía, estalla la mañana que se llena de luces, de cristales, de sueños, de mariposas y calor sobre la playa. Más allá, las olas se suicidan en las piedras de los acantilados y suenan violines, los mágicos violonchelos de la brisa. Pasan gaviotas que buscan tu delicadeza, tu perfume, tu dulzura, el leve relámpago fugaz de tu sonrisa, la luz de las luciérnagas que se encienden y se apagan en tus ojos. Entonces, todo el planeta canta por vos, oh luminosa. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este momento de poesía y de afecto profundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar en este espacio, por darse esta cita que siempre nos convoca a vivir estos momentos, ¿no? Me gusta mucho cómo empieza a compaginarse las historias, los poemas, cómo empiezan a reconocerse con nosotros, las referencias, en este caso, de nuestro adorado Benedetti, que se repiten, circundantes en algunos poemas. Y eso es, ¿no? La poesía es ese tejido que vibra y que nos pone en la misma sintonía. Así que gracias a ustedes por aceptar esta invitación, por ser parte del Festival de Poesía en Paralelo Cero y especialmente por estar trabajando permanentemente lo que hagan, porque la poesía siempre va a ser el mejor humor. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un gusto. Esta mesa es la mesa de poesía Furia de Pájaros en honor a Juan Gelman, y gracias a ustedes por hacerlo posible. Nos veremos pronto. Gracias. Y hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Un abrazo a todos los poetas. Muchos Un abrazos. abrazo muy grande. Abrazos, que estén muy bien. Un abrazo. Gran cariño para todos. Sí, qué bella Gracias. tarde. Muchas gracias. Abrazos.